Esta es mi presentación oral argumentativa en la cual hablaré acerca de las actividades que llevamos a cabo durante clases y sobre los dispositivos microfluídicos. El frasco de Mariotte es un dispositivo abierto el cual tiene dos orificios, uno en la parte superior y otro en la parte inferior a un costado del tanque. Ambos orificios están acompañados por un tubo más pequeño que el mismo tanque y tienen diferentes funciones. El tubo de arriba es el tubo ventilador, el cual ayuda a que la velocidad de salida del agua sea constante mientras el líquido que se encuentre dentro del tanque esté por encima del final de este tubo ventilador. Esto es debido a que las presiones, los puntos de presiones en este sistema son la presión adentro del tanque y la presión atmosférica sean iguales. El tubo ventilador ayuda a que esta presión se mantenga igual a la atmosférica y hace que la velocidad de salida del tanque se mantenga constante y únicamente dependa de la altura que hay del orificio que está a un costado del tanque con el final del tubo ventilador. Además, esto ayuda a que la ecuación de continuidad se cumpla, ya que al mantener la velocidad de salida del agua constante, el flujo tiene que ser constante. Entonces, el área transversal del tanque por la velocidad en la que baja el nivel del agua debe ser igual al área del tubo pequeño que está en un costado del tanque por la velocidad de salida del agua. Después, para el análisis estadístico y la propagación de errores, fue útil la teoría que vimos en clase. Para las experimentaciones se realizaron varios intentos para poder incrementar la precisión de nuestros datos. Además, se utilizaron correctamente las incertidumbres. En el primer laboratorio se utilizó la desviación estándar para poder calcular las incertidumbres y los errores absolutos del cambio de altura, que es el que estábamos tratando de investigar. Y para los otros variables se utilizaron incertidumbres basadas en la mitad de la mínima escala del instrumento con el que estábamos midiendo. Para el cálculo de las incertidumbres totales se utilizó la fórmula de incertidumbres independientes y aleatorias. Después, en el segundo reporte utilizamos el método de mínimos cuadrados, con el cual podemos obtener una función lineal utilizando únicamente los datos obtenidos en las experimentaciones. Para esto se utilizaron las fórmulas para sacar A, B, delta y las incertidumbres de B para poder sacar y obtener la gravedad y las incertidumbres de las mismas. En este Excel se muestra un ejemplo de cómo pudimos obtener A utilizando la fórmula previamente vista, cómo pudimos obtener B, que es la pendiente de nuestra ecuación lineal, y con esto pudimos obtener la gravedad utilizando la fórmula de continuidad y la de Torricelli en una misma igualación para así obtener la gravedad junto con sus incertidumbres utilizando nuevamente la fórmula de incertidumbres independientes y aleatorias. Por otro lado, un dispositivo microfluídico es un microchip que tiene microcanales en el cual se suministra líquido por hoyos que están conectados con tubos que hacen que el microchip se conecte con el macroambiente. Esto funciona debido a que se mete por un tubo el líquido que se quiera mezclar, separar o manipular de cualquier manera, y al pasar por un patrón de microcanales se puede extraer, separar ciertos componentes de un fluido. Un ejemplo bastante utilizado es el de separar de la sangre las células de circulación de cáncer para prevenir la metástasis en un paciente que tiene cáncer. Aparte, estos dispositivos microfluídicos ayudan, ya que se puede trabajar, por ejemplo, con el líquido extraído, y en el caso de las células de circulación de sangre se pueden mantener vivas estas células y experimentar con ellas para saber
qué tipo de cáncer tiene un paciente. A su vez, es importante mencionar que para que el dispositivo microfluídico funcione de manera eficaz, se necesita mantener un flujo y una velocidad constante del líquido con el cual se esté experimentando. Para esto sería útil el frasco de Mariotte, ya que durante la experimentación pudimos aprender que el flujo y la velocidad de salida del líquido se mantiene constante en cuanto el nivel del agua permanezca por encima del tubo de ventilación. Es por eso que se propone el siguiente diseño, el cual es un tubo de Mariotte que puede contener cualquier tipo de líquido, el cual pueda suministrar este líquido con una velocidad constante y con la ayuda de tornillos para para disminuir el flujo de un líquido y disminuir su velocidad para que pueda entrar al dispositivo microfluídico de manera eficaz, pero con una velocidad siempre constante.